La oración y las vanas repeticiones. Estamos en el tema de la oración, mis hermanos. Así es que es muy importante que nosotros aprendamos todas las cosas que tienen que ver con la oración. Hoy vamos a hablar de un tema que el Señor Jesús habló cuando al momento de orar, dice así en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vean ustedes un consejo que nos da el Señor aquí cuando oremos. No usemos vanas repeticiones. ¿Qué significa orar usando vanas repeticiones, hermano? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra griega para vanas repeticiones significa repetir ociosamente. Es usar frases carentes de significado y que repetimos mecánicamente, lo cual hace de la oración pues algo tedioso, como que estamos hablando de una forma totalmente sin sentido. La palabra vana pues significa algo vacío, algo inútil, algo que no transmite nada, algo que no enseña nada. Eso es vanidad. Qué tremendo que podemos orar de esa manera, ¿verdad? Con vanas repeticiones. Jesús nos está advirtiendo que la repetición inútiles de frases en nuestras oraciones no va a ayudar para que esas oraciones sean escuchadas por Dios, hermano. Por más que nosotros digamos palabrería y media o mucho tiempo, eso no va a hacer que Dios escuche. Dios lo que ve es otra cosa, el corazón. La palabra griega, hermanos, para palabrería, pues es una palabra compuesta que significa literalmente mucha habla o muchas palabras. Nuestro Padre Celestial, hermanos, no está preocupado con el número de palabras que usemos. Las expresiones poéticas o los mantras que se usan mucho en la yoga y todo eso, Dios no atiende a eso. Dice Salmo 51:6 que Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la oración en secreto? Cerrada la puerta, ora en secreto, para que tu Padre que está en lo secreto te recompense en público. Entonces aquí estamos hablando, pues, hermanos, que Dios ama cuando hablamos en lo íntimo, o sea, del corazón, no de otra forma. 1 Corintios 14:19, el apóstol Pablo lo dijo muy bien. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ya lo hablamos, que iglesias o grupos, porque en iglesias son grupos de gentes donde se ponen a hablar supuestamente en lenguas y son puras soringonzas, se le llama. O sea, son palabras que no tienen ningún sentido. Supuestamente que son lenguas angelicales. Imagínense que los ángeles hablan así. Pues claro que no. O que son lenguas desconocidas, cuando en realidad, hermanos, simplemente son sonidos ininteligibles, que ni él mismo que los está diciendo sabe qué significan. Bueno, vanas repeticiones, hermanos, no es repetir una petición a Dios una y otra vez, sino se refiere a las repeticiones de la misma oración con muchas palabras, pero sin sentido. O sea, no quiere decir que nosotros no podamos repetir una oración. La podemos repetir. Alguna petición, la podemos repetir varias veces. Jesús cuando estuvo en el monte Getsemaní, fue a orar la primera vez y cuando regresó encontró a los apóstoles dormidos. Y dice la Biblia que fue por segunda vez orando, diciendo las mismas palabras. No exactamente, ¿verdad? Pero repitiendo acerca de la misma oración. Señor, si quieres, pásame esta copa. Y luego fue la tercera vez, otra vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces, no se trata, hermanos, de no repetir una oración, sino más bien estar hablando, pero sin sentido. Estas oraciones confunden la piedad con la palabrería. Piensan que por mucho hablar, ya es más santo. No, no es así. Algunas religiones tienen oraciones rutinarias que aconsejan que se repitan una y otra vez. Ya sabemos, el famoso rosario. Llegan incluso a exigir, hermanos, a sus miembros que reciten una oración específica por cierta cantidad de veces para ser absueltos de pecado. ¿Qué le dice el cura a la persona que va y se confiesa? No, pues tienes que rezar 10 Padres Nuestros.
para que así se te perdonen los pecados. Bueno, ¿el sacrificio de Cristo dónde quedó? Ahora resulta que yo tengo que hacer algo para que se me perdonen los pecados. En todo caso, pues pedir perdón, eso es todo. Confesar mi pecado, porque es la sangre de Cristo la que nos perdona de todo pecado. Esto, hermanos, es paganismo, es superstición. Tales oraciones son vanas repeticiones que no tienen ningún lugar en la iglesia de Cristo. Eso no es permitido, hermanos, en la iglesia del Señor. Jesús ya ha expiado nuestros pecados una vez y para siempre, lo dice Hebreos 10:10, que Él, o su sacrificio fue una vez y para siempre. Podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, acercados a Él confiadamente al trono de la gracia, basados en el sacrificio de Cristo. No por causa de nuestra mucha palabrería es que se nos van a perdonar los pecados, como dijo Mateo 6:7. No uséis vanas repeticiones. El rosario, hermanos, tiene su origen allá por el año 800, después de Cristo. Fue cuando se empezó a usar, aunque de una forma no oficial, vamos a decirlo. El rosario, tal y como se conoce hoy en día, le fue entregado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán en una aparición allá por el año 1208. Algunos dicen que fue en el 1214. Algo así como la aparición de Juan Diego, de la Virgen María con Juan Diego, que ya se descubrió que pues, en realidad es pura mentira. Así también, que a la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán para darle el rosario, así como lo conocemos ahora, y que es el que tenemos, y que es el que tenía que rezar. 1208, hermanos. 1200 años después que la iglesia ya había comenzado. Qué raro, ¿verdad? Además, hermanos, en ninguna parte de la Biblia aparece rezar el rosario. No dice nada de esto. No existe tal cosa. Los tibetanos de hace unos 6,000 años empleaban el Japa Mala, que es un rosario de 108 cuentas para decir sus mantras, oraciones repetitivas de meditación. Ya ellos usaban ya una cadenita así con bolitas, ¿verdad? Para ir haciendo sus repeticiones, los tibetanos. Asimismo, el Mishba Tasbin, que es islámico, otra especie de rosario, con 99 cuentas o bolitas también. O sea, religiones antiguas, hermanos, ya tenían ese sistema de hacer sus oraciones. Ahora, desde 1208, que fue cuando lo de la aparición de Santo Domingo, se considera la existencia del rosario católico, con 50 o 55 cuentas. O sea, ahí están también, son las, pues sí, son cuentas, ¿verdad? Son bolitas a veces de perlas, ¿verdad? Inclusive, con la misma forma que ayudan a decir rezos repetitivos cada cierta serie de repeticiones. Vamos a rezar el rosario. Ayer, por cierto, en el centro lo estaban rezando ahí, ya lo hacen público. Y lo estaban rezando ahí por la calle peatonal. Aquí está, hermanos, la redacción del Ave María. Yo sé que muchos no lo saben, pero lo han oído. Fíjense cómo dice el famoso Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Imagínense, hermano. Imagínense que esto es lo que se reza en el rosario. Una de las cosas que se reza, el Ave María. Por favor. La primera parte, hermanos, del Ave María es una cita directa de Lucas 1:28. Aquí no tenemos otra cosa más que no dice más que lo que dice Lucas. Dice, y entrando el ángel, ¿se acuerdan cuando el ángel se le apareció el ángel Gabriel? Se le apareció a María cuando iba a tener a Jesús. Bueno, iba a ser concebida. Dice Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esto fue lo que es el saludo que da el ángel Gabriel a María. Es la primera parte, hermanos, como vemos, del famoso Ave María. Así es. María, hermanos, comprendía que su papel en la concepción
de Jesús, el nacimiento de Jesús, aunque era algo muy importante, era insignificante en comparación con la posición ensalzada que recibiría el hijo que ella iba a dar a luz. O sea, el que María iba a concebir y a dar a luz era algo, era el medio, pero el fin en realidad era Jesucristo, el que iba a nacer, el Hijo de Dios, que se iba a hacer carne, hermano, que se iba a encarnar. El ángel Gabriel le continúa diciendo, yo no sé por qué esto no lo ponen en el Ave María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el cual el Señor Dios dará el trono de su padre David. Bueno, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que le dice el ángel Gabriel a María. ¿Por qué esto no lo agrega? Agrega nada más el saludo. Observes, hermanos, que la atención no tendría que centrarse en María. O sea, no era el propósito de esto, sino en el hijo que ella iba a concebir, a Jesús. Ahí es donde iba a estar la atención principal, no en María. Su disposición, hermanos, mansa y sumisa de María, pues puede verse en la respuesta que dio al ángel Gabriel. ¿Qué le dijo María al ángel Gabriel cuando escuchó todo esto? He aquí la sierva del Señor, o la esclava del Señor, como lo dice la Biblia de Jerusalén, ahí en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor. Bueno, María, hermanos, demostró pues ser una mujer de fe, una mujer sincera, amante de la justicia, por eso Dios la escogió a ella, una discípula leal y fiel de Jesucristo, que junto con los hermanos oraba en humildad al Dios Todopoderoso. Así lo dice el pasaje, hermanos. Miren, ahí en Hechos 1:13 al 14, vemos que los cristianos primitivos no oraban a María, hermanos. Oraban con María. Vamos a leerlo. Hechos 1:13 al 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí están todos los apóstoles, ¿sí? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí también estaban los hermanos de Jesús, los hermanos carnales, los otros hijos de María. No se está refiriendo a los apóstoles, porque los apóstoles aquí se mencionaron antes. Se están refiriendo a los hermanos de Jesús, a otros hijos que tuvo María. Ahora, dice que estaba ahí, María estaba con ellos. Entonces, ellos no oraban a María, hermanos. Ellos oraban con María. Y luego dicen, y con María, la madre de Jesús. No dice la madre de Dios. Ese término, hermanos, madre de Dios, es algo totalmente, ¿cómo? Entonces Dios, como Dios, pues es un ser que nació de María. No, el que nació de María fue Jesús, pero Jesús es Dios. Sí, hermanos, pero a María se le da el título de madre en relación de de procrear a ese ser en el cual Dios se encarnó, a Jesús. Pero no es la madre de Dios, de ninguna manera. Bueno, gran parte, hermanos, del rosario se dirige a María, no a Dios. Casi todo lo que vemos en el rosario es hacia ella. En la Biblia nunca se nos dice si alguien más en el cielo pueda oírnos. Nunca hay, en la Biblia no dice ni un pasaje que diga que alguien en el cielo nos está escuchando. Es muy fácil que alguien que se le murió un hijo o alguien que se le murió la mamá, digan, ya tenemos a alguien en el cielo que nos cuida. Por favor, es algo totalmente, hermanos, pagano eso. Eso no lo enseña la Biblia. Al contrario, el que ya se había muerto, el rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? Tengo 5 hermanos allá abajo, manda a Lázaro para que les testifique. Dijo, no se puede. No, de los muertos nadie puede avisarles a nadie allá, que ellos aprendan de Moisés y los profetas. No, pero si resucita un muerto, que ellos van a creer. Ya resucitó Cristo y siguen sin creer mucha gente.
Pues entonces, solo Dios, hermanos, es omnisciente, omnipotente y omnipresente. María no lo es. Imagínense que María pudiera escuchar todas las peticiones de toda la gente que le ora. Ella no es Dios. Entonces, ¿cómo podría escuchar ella todas las peticiones? Pues no, tampoco, ni lógico es eso. Pero bueno, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo que sus oraciones se dirigieran a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya lo vimos en la oración modelo. Todos los ejemplos de oración de la Biblia se dirigen solo a Dios. No hay un solo ejemplo de alguien que rece o que ore a algún santo o a un ángel o cualquier otra persona, ¿verdad? No hay ejemplo así. No podemos orar a nadie más. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. ¿Qué es eso? Ni a los ángeles les podemos estar orando. Solamente a Dios. Es el que manda a los ángeles, que están para nuestro cuidado, ¿verdad? Pero de ahí más no hay. La Iglesia Católica, hermanos, afirma que se adora solo a Dios. No, nosotros adoramos a Dios, pero venera a María y a los santos. Pues es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Venerar es adorar. Una persona, hermanos, que reza el rosario, pasa más tiempo invocando a María que a Dios. Así es. Por cada alabanza a Dios en el rosario, hay 10 alabanzas a María. Hay 10 alabanzas. Yo sé que muchos no conocen lo que es el rosario, pero miren, aquí les va uno. ¿Sí? Ahí está la conformación del rosario. Comienza con la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? La persinación. Luego un Padre Nuestro. Y luego 3 Aves Marías. ¿Sí? Y luego el primer misterio, porque hay varios misterios. Y un Padre Nuestro. Y después 10 Aves Marías. Y otro Padre Nuestro, segundo misterio. Otras 10 Aves Marías. Otro tercer misterio y otro Padre Nuestro. Otras 10 Aves Marías. Otro Padre Nuestro y otro misterio. Otras 10 Aves Marías. Bueno, por cada Padre Nuestro hay 10 Aves Marías. Así, para que 6 veces el Padre Nuestro. 5 veces la palabra gloria, o sea, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un pasaje de 2 Corintios. Y luego se menciona 53 veces al Ave María. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hasta ahí es el pasaje de Lucas. Santa María, Madre de Dios, ahí es donde ya ruega por nosotros los pecadores. Imagínense, le estamos pidiendo que ella interceda por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, quien va a estar ahí al tanto de cuando nos moramos es María, no Jesús. ¿Cómo no? Vaya que estos son varias repeticiones. Lo quise incluir, hermanos, yo sé que, pues esto es lo que hacen los católicos. Pero, ¿qué habla la Biblia al respecto? ¿Qué dice? Miren, lo que dijo María en Lucas 1:47. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava, en su sierva. Ahora, María, hermanos, llama a Jesús Salvador. En la Escritura se le llama a Jesús nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nos salvó de nuestros pecados, ¿verdad? Dice Lucas 1:47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces María llama a Dios su Salvador. ¿Salvador de qué? Una persona sin pecado no necesita un Salvador. ¿Por qué María está diciéndole a Dios, mi Salvador? Los pecadores necesitan un Salvador. María reconoció que Dios era su Salvador. Ahí está el texto. ¿Por qué dicen que María es inmaculada, no tiene pecado? Que ella no cometió ningún pecado. Santa, inmaculada, es virtuosísima. Cuando en realidad ella misma está pidiendo, está rogando a Dios como su Salvador. La Biblia dice que todos los humanos han pecado, por cuanto todos pecaron. Entonces no podemos decir que hubo alguien que nunca pecó.
No hay tal. Rezar el rosario, hermanos, también le asigna a María una tarea que la Biblia nunca le encomienda. Nunca le manda a María que haga eso. Jesús, ¿qué es Jesús? Es nuestro Redentor. Ahí están todos los pasajes que hablan donde Cristo pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nosotros. También nuestro abogado celestial, 1 Juan 2, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. No María. ¿Cómo intercede por nosotros? El que intercede es Jesús. ¡Qué error, hermanos, tan grande! Además es nuestro único mediador, dice 1 Timoteo 2:5, que no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es el único mediador. No podemos decir que María intercede por nosotros. El rosario, hermanos, contradice directamente la enseñanza bíblica de que solo Jesús es nuestro intermediario. Está diciendo algo falso. Es contrario a lo que enseña la Biblia. Quien reza el rosario no lo está haciendo conscientemente. Además ya sabemos que son puras repeticiones, que lo hacen hasta automáticamente. En una ocasión, una mujer, conmovida por la emoción, ¿verdad?, de las enseñanzas de Jesús, le dice en Lucas 11:27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ay, esta mujer le dice, bienaventurado, como diciendo, bienaventurada tu mamá, ¿verdad? Porque fue la que te trajo, el vientre que te trajo. ¿No es más el sentimiento que se tiene cuando se reza el rosario? Cuando se pide a María que interceda por nosotros y la Madre de Dios. Pero ¿estuvo de acuerdo Jesús con esta expresión emocional de esta mujer? No. Jesús no aceptó esta expresión tan emotiva, ¿verdad?, que le está dando la gloria a María. Dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son más bienaventurados. No la que me trajo a luz, ni los senos que mamé, no. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. Ahí está. Mismo Jesús, hermanos, diciéndole no a esos sentimientos que hay sobre María. Nunca demostró favorismo especial para con María, hermano. Jesús. No indicó que ella debería recibir honra especial. En ningún momento se refiere a María como que algo especial ella es. Cuando ella y sus otros hijos interrumpieron la enseñanza de Jesús, ¿se acuerdan? La casa donde estaba Jesús enseñando estaba tan llena que no podían ellos entrar. Estaba María y sus hermanos. Y le mandaron decir que ellos querían hablar con él. ¿Qué respondió Jesús? ¿Te acuerdan? Oye, Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. Te hablan. ¿Jesús qué dijo? Mateo 12:48-50. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, mira, mi madre y mis hermanos, a los discípulos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Otra vez Jesús confirmando. Nunca le dio a María ningún algo especial, alguna atención especial. Pero era su madre y la Biblia dice que hay que honrar a la madre. No, claro. Si algo hizo Jesús fue honrar a su madre. Él era carpintero para que su madre y sus hermanos tuvieran que comer. Pero cuando él comenzó su ministerio dejó bien claro que en las cosas espirituales la mamá no es más que una hermana más, como lo demostró María cuando con sus discípulos oraban a Jesús, no oraban a María. Dos de los misterios, hermanos, no son bíblicos. Acuérdense que hay 6 misterios que se mencionan también ahí. La asunción de María al cielo y la coronación de María como reina del cielo. La asunción de María se convirtió en dogma oficial de la iglesia en 1950. Hágame el favor, hermano, hasta casi 2000 años después de que la iglesia ya había existido, fue cuando a alguien se le ocurrió ahí que María no había muerto. María ascendió al cielo, igual que Jesús. Aunque no lo crean, así es. María no murió.
Según ellos, ascendió a los cielos. Y luego se le da el estatus como reina del cielo. Finalmente ratificado por el decreto del Papa Pío XII en su encíclica Ad Caeli Regnam, quién sabe qué, el 11 de octubre del 54. El 11 de octubre del 54 se le reconoce a María como la reina del cielo. La Asunción y la reina del cielo son dos misterios que se rezan en el rosario, hermanos. Aparte de otros misterios más que se hablan ahí, ¿verdad? Muchos son con base bíblica. Pero rezar por esto, hermanos, la Asunción de María y su estatus como reina del cielo, tales creencias nunca fueron parte de la doctrina del cristianismo. No están en la Biblia para nada. Nunca se enseñaron. Fue hasta 1950 y 54 cuando se pusieron. Así nomás para que se den una idea. La única reina del cielo en la Biblia, hermanos, provocó la ira de Dios. ¿Por qué seguir llamándose a María? La única vez que en la Escritura se encuentra ese título, reina del cielo, se utiliza pero en forma negativa. Miren, el pasaje está en Jeremías 7, 17 al 19. Y hay otro en el 44 también de Jeremías. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Le dice Dios a Jeremías. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Más claro. Si usted dice que María es la reina del cielo, la única reina del cielo que se menciona es Jeremías cuando es un ídolo. Cuando alguien que le hace, le cocinan y le hacen cosas a la reina del cielo para provocar a ira a Dios. ¿Qué es esto, hermano? Ahora que se rece así, que sea uno de los misterios. La Biblia, hermanos, nunca presenta a María como una reina. No. Más bien, ella misma se presenta a sí misma como la sierva del Señor. Lucas 1:38. María dijo de ella misma, la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. No la reina del cielo. Hasta eso, ¿verdad? Es fácil, hermanos, quedar atrapados de malas repeticiones, repitiendo las mismas palabras en nuestras oraciones, en vez de pensar en nuestras palabras o dejar que salgan del corazón, como lo dice Dios. Debemos estar centrados en Dios cuando oramos y honrando en nuestros corazones a Dios, a ningún otro, a nadie más. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El temor de Dios para mucha gente, incluyendo los católicos, no es más que un mandamiento de hombres que les fue enseñado. Venga, pues es el rosario. Usted lo tiene que rezar tantas veces al día o no sé. Y ahí están, repite las Aves Marías. Y hermanos, ¿qué es eso? Eso no es oración. Esas son vanas repeticiones. Están orando con su boca y su corazón ¿dónde está? Y terminando de hacer eso, allá se van al chisme, se van a hacer sus tranzas, todo lo que regularmente hace la gente que no es cristiana. Entonces, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el arrepentimiento del corazón? La advertencia, hermanos, de Jesús contra las vanas repeticiones significa que debemos evitar palabras vanas, o sea, sin sentido, y además las repeticiones en nuestras oraciones. No podemos estar haciendo nosotros vanas repeticiones. Repetir cosas, pues ocupa tiempo, hermanos, pero no es una prueba de nuestra devoción. No porque es que ya me pasé una hora ahí rezando el rosario, que dice que fue una hora consagrada. No, ni tampoco mejora nuestras posibilidades de que Dios nos esté escuchando. Dios no nos va a escuchar por la palabrería que usemos al dirigirnos a Él. Dios ve el corazón de la persona. Debemos enseñar a nuestros hijos
a una edad temprana, a orar de una manera natural, conversacional, con una reverencia hacia aquel a quien están orando. Enseñemos a nuestros hijos cuando oren, que lo hagan como si estuvieran platicando con Dios. Nuestras oraciones, hermanos, jamás deben ser algo aprendido de memoria. De hecho, el Padre Nuestro fue un ejemplo, ya lo vimos cuando hablamos de eso. Fue un ejemplo nada más en el que cómo debe hacerse la oración. Después de esto, el Padre Nuestro, el Señor nos dice que debemos hacerlo en su nombre. Después de eso, el apóstol Pablo nos dice que debemos decir amén. ¿Para qué? Para que confirmemos que así es, así sea. Entonces, claro que la oración, hermanos, es diferente a la que se usa. Además, miren, ¿qué es lo que debemos de pedir? Una de las muchas cosas que debemos de pedir en oración es sabiduría. Sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Dice Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿En qué momento del rezo del rosario se pide sabiduría? Y sin reproche, y le será dada, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ya dijimos que ese doble ánimo es que a veces sí y a veces no. O peor, a veces no y a veces tampoco. Pues, es inconstante. ¿Por qué? Porque depende cómo me siento. No, orar a Dios es una decisión, no es un sentimiento. Así es. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, pedir sabiduría quiere decir orar a Dios conscientemente, hermanos. No olvidemos agradecer a Dios por las oraciones contestadas. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, angustiados, preocupados, temerosos, estresados. No te estreses por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí, hermanos, lo que dice cómo debemos orar, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Cada quien va a orar conforme Dios le ponga en su corazón hacerlo. ¿Cuándo a menudo debemos orar? Efesios 3:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya hablamos de la oración perseverante, pero no quiere decir que es algo que tenemos que estar repitiendo mecánicamente, como lo es el rosario. Y menos diciendo una sarta de cosas que no están en la Biblia, hermano. Son mentiras, es engaño, son mandamientos de hombres que les fue enseñado a alguien. Usted haga eso. Y uno, pues, que la gente no quiere investigar, no quiere saber de dónde viene, y pues ahí lo hace. No, la oración tiene que salir desde el corazón, de lo más íntimo, así es como Dios ama. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. No quiere, esto quiere decir que podemos estar orando constantemente, hermanos, en lo que estemos haciendo. Estaba viendo que anoche sucedió un accidente muy fuerte, allá por la, no sé, hermano Chuy, ya de saberlo, por la Tecnológico y la Centeno, en donde un carro se pasó, se ve el video que va pero volando el carro, y se estrelló con un carro rojo ahí que se atravesó. Se murieron las personas que venían ahí, se volcó y explotó, y es más, se incineraron. Se quemaron las personas ahí, 5 personas que venían. ¿Qué pasó ahí? Pues alguien que no iba con cuidado. Alguien que iba pensando, a lo mejor no sé en qué condiciones iba, pero pues casi siempre vienen bien tomados esas horas de la noche. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo más? Orad sin cesar. Lo que estemos haciendo, vamos manejando, Señor, bendíceme, ayúdame. No porque tengas el semáforo en verde quiere decir que tú tienes el derecho. No, tienes que voltear, tienes que ver primero, si no viene un loco ahí. A veces, aunque no nos toque a nosotros, tenemos que hacer el alto.
O simplemente tener cuidado con eso. Pidiéndole a Dios siempre que esté con nosotros en lo que estamos haciendo, hasta en eso. Porque al no hacerlo, miren lo que pasa. ¿Cómo aplicamos este consejo a nuestra vida, hermanos, en la oración? De no usar vanas repeticiones. Jesús nos aconseja al orar de forma conversacional, ¿sí? Concentrada, persistente. La oración es una conversación del individuo con Dios. Es una plática con Él. No es una repetición automatizada, no. Jesús no condena ni prohíbe que nosotros oremos haciendo la misma petición una y otra vez. En el Getsemaní, ya lo dije, Él repitió esa oración varias veces y Él pasó pues 3 horas, ¿verdad? La primera hora, la segunda, cuando venía y encontraba a los apóstoles dormidos y Él estaba orando y repetía hacía la misma petición. Tampoco condena o prohíbe las oraciones largas, no. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras. Nunca es suficiente, hermano, cuando sea sincero. Ay, no, es que tengo que orar 1 hora. No. Dios no está viendo el reloj para ver cuánto tiempo, lo que está viendo tu corazón, si eres sincero al estar orando a Él. Le estás pidiendo conscientemente, estás platicando con Él. Pero no, estás pensando en otras cosas. Pues no, eso ahí puede estar todo 3 horas si quieres. No. El ser persistente, hermanos, en la oración no es lo mismo que usar vanas repeticiones. No. No hay nada malo en orar por lo mismo más de una vez. Acuérdense, el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le había pedido al Señor por ese aguijón en la carne, que lo quitara de él. No, esto quiere decir que pedirle al Señor varias veces sobre lo mismo esté mal. No, es que es correcto. Pero no estaba rezando el Padre Nuestro o el Ave María. No estaba haciendo, él estaba pidiendo sobre por una enfermedad que él tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? No, ya, basta. No te lo voy a quitar. Bástate mi gracia. ¿Ya no ves que mi poder se perfecciona en la debilidad? Ahí donde estás encamado, ahí donde estás enferma, donde estás débil, es donde mi poder se perfecciona. Ah, dijo el apóstol, perfecto. Entonces me quedo con él. Muchas veces, hermanos, es la única manera en la que vamos a poder aceptar la situación por la que estemos pasando. Jesús nos enseñó que debemos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, aunque sea necesario repetir. Pero se entiende que nuestras oraciones deben ser de corazón, espontáneas, hermanos, que honren a Dios, no la repetición de palabras escritas por alguien más. Porque eso del Ave María alguien lo escribió. ¿A alguien se le ocurrió hacer eso? Ahí está, un mandamiento de hombres que les fue enseñado. No es auténtico, no es algo que salga del corazón. Oremos pues de corazón a corazón. La Biblia nos enseña, hermanos, a orar con fe. Santiago 1:6, pida con fe, no dudando nada. En la dirección directa a Dios, Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de Jesús, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre será concedido. Debemos ofrecer nuestras oraciones con reverencia y humildad. Lucas 18:13. Con perseverancia, a lo que acabamos de leer, Lucas 18:1. Y en la sumisión de la voluntad de Dios, no se haga como yo quiero, sino como tú, conforme a la voluntad de Él. Cristo mismo lo dijo. La Biblia nos enseña, hermanos, a evitar las oraciones que son hipócritas, diseñadas solamente para ser escuchadas por los hombres. Ay, sí, como les decía, ya hasta públicamente lo están haciendo ahí, para que vean que las que están ahí están orando a Dios. No, no están orando a Dios. Están orando a una reina del cielo, que ya sabemos en la Biblia a quién se refiere, porque María no. María es la sierva del Señor, y ni siquiera ella pidió que le oráramos. O apoyarnos en vanas repeticiones, como dice Cristo, no es posible hacer eso, mis hermanos. Entonces, queda claro, hermanos, que en las oraciones y las vanas repeticiones está incluido el rosario y todas las cosas que regularmente los paganos hacen, con sus mantras, con sus concentración o meditación trascendental, le llaman ellos. Son repeticiones que no tienen ningún sentido. Dios ama la oración de corazón y en lo íntimo. ¿Sí es? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.